Para empezar con esta presentación, vamos a definir y a clasificar las discapacidades sensoriales. Veamos, en primer lugar, qué son las discapacidades sensoriales. Son esas limitaciones o pérdidas en uno o más de los sentidos básicos, como la vista, el oído, el tacto y el gusto. Veamos entonces cómo se clasifican las principales discapacidades. Pues, en primer lugar tenemos la discapacidad visual, que va desde una visión baja hasta una ceguera total. Discapacidad auditiva, pérdida parcial o total de la audición. Aquí debemos decir en la discapacidad auditiva o en la pérdida parcial de la audición, que tiene un nombre médico específico y es la de hipoacusia, que son personas que han tenido su audición, pero que por alguna razón, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad, o tal vez por la edad, quién sabe, tal vez por alguna condición en específica, pues han tenido una pérdida considerable de la audición, que aunque escuchan, pero escuchan muy poco. Entonces, por eso es el término de hipo debajo, o sea, hipoacusia. Siempre debemos relacionar el término de hipo, debajo, o sea, está abajo, y de acusia, que está relacionado con el sonido. Por eso el término de hipoacusia. Entonces ya debemos ahí relacionarlo. Hipoacusia, que son personas que tienen una pérdida de la audición o tienen una baja audición. Entonces, pues también aquí en esta clasificación vamos también a hablar de la sordoceguera. Aquí entonces entra también esta pérdida combinada de la vista y oído. Entra aquí también esta clasificación. Pero también aquí vamos a ver en esta clasificación hay una que se llama discapacidad táctil y vestibular, que es esa que está relacionada con el equilibrio, que aunque no está propiamente llamada dentro de esas discapacidades sensoriales básicas, podría decirse, o sea que no es una, vamos a decir, una discapacidad que está dentro de los 5 sentidos básicos, esa discapacidad táctil y vestibular, pero que sí tiene una gran importancia, está revestida de una gran importancia, porque imagínense usted, pues una persona que haya perdido el tacto, pues para sentir la forma de las cosas, que también es un sentido para atraer la información y también para el aprendizaje. O sea que es una parte también de entrar en contacto con los estímulos del exterior y, ¿por qué no?, también de la parte también interna del cuerpo. Brevemente, también es bueno decir que las personas que tienen la combinación sordo-ceguera se manejan con el bastón blanco y rojo para que se pueda identificar de que esa persona pues tiene la discapacidad visual y también auditiva. Entonces, esas personas usan ese bastón combinado con rojo y blanco. También decir que las personas, como ya sabemos, pero que nunca está de más, que las personas entonces que tienen la discapacidad visual, pues se manejan con el sistema de Braille. Mientras tanto, que las personas que tienen baja visión, o sea que todavía ven un poco, pues usan el bastón verde. Entonces también importante mencionar estos aspectos. Pues como decía, que existen otros sentidos, aparte de los 5 sentidos básicos que conocemos. Existe la propiocepción, que es esa capacidad de percibir la posición y el movimiento del cuerpo sin necesidad de verlos. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la madrugada, aún que esté, por ejemplo, a oscuras, usted sabe la posición que tiene sus brazos o que tienen sus pies. E incluso usted sabe la posición y del lado en donde tiene hasta que levantarse. O sea, que son sentidos que son también necesarios y que, por ejemplo, de perder esa facultad, podría entonces la persona tener una discapacidad. Entonces, por ejemplo, también podemos hablar del sentido, esa parte de esa capacidad interna que se llama ese sentido interoceptivo.
perceptivo. O sea, fíjense que cuando usted tiene hambre, es ese sentido que le dice a usted, mira, tienes hambre, tienes que comer. O sea, cuando los latidos del corazón, esa capacidad de sentir los latidos del corazón es justamente por ese sentido interno que tenemos, el sentido interoceptivo, pues así se llama ese sentido. Entonces, también tenemos el sentido vestibular, esa capacidad de, pues, de poder tener ese equilibrio, pues de caminar, de movernos, es decir, que está relacionada con ese sentido, pues de poder movernos, de poder caminar. Por ejemplo, los bebés, cuando ya están cogiendo fuerza en el cuello, usted ve que ya ellos están haciendo ese movimiento ya en la cabeza. O sea que ese sentido vestibular está bien relacionado con el equilibrio, con el movimiento y también para poder desplazarse. Ese sentido, pues, del espacio está entonces relacionado con ese sentido vestibular, aunque no esté relacionado propiamente con los 5 sentidos básicos, pero que es bueno mencionarlos para saber que hay otros sentidos extra que no son necesariamente los sentidos que ya conocemos. Entonces, pues vamos a ver cómo también puede, por ejemplo, cuál es, aquí de manera breve también, porque, ¿verdad? No voy a trabajar el tema de las demás compañeras, pero vamos a decir que las personas cuando tienen esa, por ejemplo, una discapacidad visual, vamos a decir una discapacidad visual aguda, suele utilizar el bastón blanco para desplazarse. O sea que cuando vemos una persona en la calle o en cualquier lugar que ande con un bastón blanco, quiere decir que su discapacidad visual es total, o sea, es una ceguera total. Entonces, hay esa identificación que es el bastón blanco. O sea, lo usan pues para desplazarse y que se pueda entonces tener claro que esa persona tiene esa ceguera total. Mientras que una persona con discapacidad auditiva sabemos que puede usar audífonos. O sea, eso es en el caso de que cuando tiene, aunque sea un poco de audición, porque si ya la perdió, si tiene una audición, una pérdida de audición total, pues ya entonces no va a valer ningún audífono. Ya entonces su comunicación con el mundo exterior y para tener contacto con el conocimiento y el aprendizaje, ya lo va a realizar pues a través de la lengua de señas. Entonces, ya aquí ya tenemos con todo este recorrido, ya tenemos aquí esta clasificación y esta definición de las discapacidades sensoriales. Entonces, vamos a dejar con la compañera Cristina. Adelante, Cristina. Muy buenas noches, quien les habla la licenciada Cristina Gramonte. Es un placer para mí estar compartiéndole estas informaciones la noche de hoy. Bien, luego de la participación de mi compañera Bertis, donde comprendimos qué son esas discapacidades sensoriales y cómo se clasifican, quiero pues profundizar en algo que a veces pasamos por alto, que son esos aspectos médicos y sociales que rodean estas discapacidades. En otras palabras, aquí con esta explicación que les voy a dar, vamos a ver no solo qué son, sino cómo se viven, qué factores influyen en su desarrollo y sobre todo, qué podemos hacer desde nuestro rol como educadores y acompañantes para nosotros pues apoyar a esos niños y a esa familia. Cuando hablamos de discapacidad visual, nos referimos a limitaciones en la capacidad para ver que pueden ir desde una baja visión hasta la ceguera total. Médicamente, estas condiciones pueden deberse a múltiples causas congénitas como retinopatía, cataratas infantiles o malformaciones oculares, y también a factores adquiridos como traumatismo o infecciones. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 90% de los casos de discapacidad visual infantil
podrían prevenirse con atención temprana y con acceso adecuado a servicios de salud. Esto significa que no siempre es la discapacidad en sí, sino el acceso o la falta de acceso a evaluaciones tempranas, filtros neonatales y tratamientos oportunos, lo que determina, ¿verdad?, la magnitud de la afectación de dicha discapacidad. Si nos detenemos a pensarlo, podemos ver que detrás de cada diagnóstico hay una historia, hay una familia, hay un contexto socioeconómico que influye directamente en el desarrollo de esos niños. Y por su parte, la discapacidad auditiva se relaciona con diferentes dificultades para escuchar en distintos grados, desde problemas leves hasta la pérdida total de la audición. Es por eso que las causas pueden ir desde la genética, con complicaciones en el embarazo, exposición a infecciones como la rubeola, hasta a factores ambientales como son infecciones del oído no tratadas, también la falta de acceso a servicios audiológicos. Estudios recientes, por ejemplo, señalan que un diagnóstico a tiempo o en los primeros años, ¿verdad?, pueden incrementar significativamente las posibilidades de adquisición del lenguaje y de la comunicación funcional en esos niños. Mientras más rápido es identificar esta discapacidad en estos niños, pues mejor serán las posibilidades de que se puedan desarrollar a nivel comunicativo, social y emocional. Ahora bien, más allá del aspecto clínico está el componente social. Y aquí es donde entra nuestro rol como docente y como profesionales. La inclusión no solo es, ¿verdad?, adaptar un material ahí, sino que es reconocer la dignidad del niño, reconocer y respetar su ritmo y crear, sobre todo, un ambiente donde él pueda participar y sentirse parte de ese proceso. La Organización Mundial de la Salud enfatiza que el estigma, la falta de la información y esas barreras familiares y escolares pueden afectar significativamente esta condición. Es decir, que muchas veces no es la discapacidad en sí lo que limita al niño, sino que donde no se le valora, que donde no se le valora, donde no se le escucha, donde no se le acompaña, el niño no va a tener posibilidades de desarrollarse, ¿verdad?, de tener una mejora en dicha discapacidad. Ahora bien, si un niño crece en un espacio donde se le valora, donde se le escucha, se le acompaña, las posibilidades van a ser otras, ¿verdad? Ese desarrollo va a aumentar notablemente. Entonces, es por eso que hay factores que influyen en estas condiciones, como decía al inicio. También, dentro de esos factores que influyen en su desarrollo y su evolución, tenemos el factor genético, factores prenatales, factores postnatales, factores socioculturales y factores educativos. En esos factores genéticos, aquí entran lo que son esas alteraciones hereditarias o mutaciones. Por ejemplo, ciertos síndromes congénitos, pueden afectar la visión o la audición. En los factores prenatales, aquí pues se dan esas infecciones en el embarazo, también la exposición a sustancias tóxicas. Una madre que no recibe un seguimiento médico va a aumentar, ¿verdad?, el riesgo de complicaciones para ese bebé. Y en los factores postnatales, aquí entran lo que son esas infecciones no tratadas, algún golpe, algún diagnóstico, ¿verdad? La falta de acceso a un diagnóstico temprano, pues no va a traer ningún tipo de prevención para ese, ¿verdad?, para ese bebé. Entonces también está otro factor, que es el factor sociocultural, que aquí entra lo que es la educación, el nivel socioeconómico, lo que hablaba ahorita, el acceso a ir a donde un especialista. También hay personas que, ¿verdad?, es bueno decirlo, no van al médico porque tienen alguna creencia familiar que puede, ¿verdad?, retrasar la búsqueda de ir donde un especialista que lo trate. Y también entra aquí lo que son esos factores educativos, entornos escolares que no estimulan, como decía ahorita, la falta de estrategias adaptadas para esos niños y la ausencia, sobre todo, ¿verdad?, de capacitación para los docentes. Como podemos ver, ¿verdad?, estas condiciones no aparecen de la nada. Responden a múltiples variables que se entrelazan y por eso la intervención debe de ser, ¿verdad?, integral. Por ejemplo, desde mi práctica docente, aunque en mi aula actualmente yo no tengo niños diagnosticados con estas condiciones, pero sí aplico estrategias que favorecen a la inclusión sensorial. Por ejemplo, uso imágenes grandes para favorecer, ¿verdad?, la discriminación visual de cada niño.
Incluyo actividades auditivas, como identificar sonidos del entorno, juegos de repetición, para ir, ¿verdad?, estimulando la percepción y la atención auditiva. También suele utilizar rutinas claras y apoyos visuales como los pictogramas para ir facilitándole esa comprensión, ¿verdad?, a esos niños. También trato de priorizar el contacto visual, la gestualidad y el uso del lenguaje sencillo y ese lenguaje claro. Trato siempre de que cuando le esté hablando, que el niño me vea la cara, que me vea qué gesto hago cuando menciono una palabra. Trabajo siempre con texturas también, objetos reales, materiales que son manipulativos para favorecer el aprendizaje multisensorial y que son materiales que se pueden reutilizar incluso, o sea, y que son sumamente baratos. Se puede utilizar que los granitos de arroz, que la harina, que la misma gelatina. Todo eso son materiales, perdón, que podemos utilizar, que son de bajo costo, pero que dejan, ¿verdad?, en esos niños un aprendizaje significativo en la manera de ellos, ¿verdad?, palpar en lo sensorial. Entonces, en resumen, cuando entendemos, ¿verdad?, los aspectos médicos y sociales de estas discapacidades visuales y auditivas, dejamos de ver diagnósticos y empezamos a ver personas con historias, a ver capacidades y potencial. La clave de esto está en acompañar, en observar al niño, en adaptar, ¿verdad?, y en creer en su desarrollo. Recordemos que nuestra labor no es solo enseñar contenido, señores, sino de construir oportunidades para esos niños. Y desde la educación especial tenemos ese privilegio. Así que muchísimas gracias. La dejo con la compañera Carol, quien le estará pues detallando un poco más acerca de este valioso tema. Adelante, compañera Carol. Muy buenas tardes. El siguiente tema a tratar son los impactos de las discapacidades sensoriales en el desarrollo integral. Las discapacidades sensoriales, que son las visuales, la auditiva y otras menos comunes, impactan en lo que es significativamente el desarrollo integral al limpiar o limitar lo que son las formas en que una persona recibe información del entorno y que interactúa en ese entorno. El impacto de las discapacidades sensoriales, principalmente lo que son las visuales y la auditiva y la sordoceguera, que también es otra muy importante. En este desarrollo integral se refiere a lo que es las limitaciones de los desafíos que esto significa y que restringen lo que son las principales vías de conexión de una persona con otra, especialmente si son infantes y en sentido general. También este impacto se extiende en todas las áreas de desarrollo, ya que el aprendizaje, la comunicación y la interacción social depende fundamentalmente de lo que son estas informaciones sensoriales. Ahora bien, entre las áreas que están más afectadas está lo que es el impacto que se extiende en diferentes áreas, tales como es la comunicación y el lenguaje, el aprendizaje y cognición, la socialización y la autonomía de movilidad. Cuando hablamos de lo que es la comunicación y el lenguaje, aquí como que la discapacidad auditiva dificulta lo que es la adquisición de lo que es la lengua oral, también de la visión que afecta la percepción de los gestos, expresiones faciales, etc. Cuando hablamos de aprendizaje y cognición, esta es como la restricción sensorial que puede limitar lo que son el acceso a la información. También están lo que son las experiencias clave para el desarrollo de conceptos y habilidades escolares. La tercera es la socialización. Esta es algo como muy fundamental y es donde estas personas tienden como a limitarse más, ya que aquí esta dificultad, para comunicarse, para percibir señales sociales, puede generar lo que son aislamientos y los retos de la intersección con pares y en su entorno. Por último está la autonomía y la movilidad. Aquí la discapacidad visual afecta lo que es la orientación, claro está. Y en la auditiva, la percepción, o sea, de los peligros sonoros, incidiendo en lo que es la independencia. Ya que, por ejemplo, si una persona sorda va pasando la calle y un vehículo suena su bocina para que éste se detenga, él por tener esa discapacidad no puede escuchar. También afecta lo que son la percepción de las personas con problemas sonoros, como dije anteriormente, la bocina, las alarmas, ese tipo de cosas. Y para esto hay que como adaptar ese tipo de situaciones
hacer un pictograma señalizando esas inquietudes, por ejemplo, pasa tal cosa, hay una bocina que está fuera de lugar, hay un incidente, el paso de la carretera, los peatones y todo eso influye en lo que es esta parte de autonomía y movilidad. También, por último, un aspecto clave del desarrollo para este impacto de estas discapacidades de desarrollo integral, la detección e intervención temprana son fundamentales. ¿Por qué? Porque con estas estrategias que uno puede conseguir mediante se va desarrollando ese tipo de inconveniente, esos recursos de apoyo que uno también puede obtener, como son audífonos, los intérpretes, por ejemplo, braille, la tecnología también de asistencial, etcétera. Esto nos va a ayudar también lo que es la familia, que es algo excelente, más importante, la escuela, la comunidad, tener lo que es un ambiente inclusivo es algo que influye muchísimo. Es importante minimizar las limitaciones y potencias de estas discapacidades, ya que esta hace que las personas alcancen lo que es un máximo potencial. El impacto que esto reside en los desafíos para percibir la información del entorno, pero esta respuesta del entorno y la calidad y los apoyos que las personas le dan a ese tipo de personas con ese tipo de condiciones son como los factores previos o claves para un buen desarrollo pleno e integral. Muchísimas gracias por escuchar.